la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Ricardo. Saludamos Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes desde la comarca lagunera, desde Torreón, Coahuila. Pues atentos a este tipo de reportes porque nos dan mucha idea de qué es lo que está ocurriendo en el país y cómo se están gestando pues las acciones y sobre todo no perder de vista la inmediatez de 2024. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad, por invitarme a su programa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son los datos más significativos? ¿Cuál es lo relevante de este reporte? Bueno, tal vez lo primero que deberíamos tomar en consideración es que el clima de opinión pública en general tiende a ser más positivo que el que se presentó durante el periodo de pandemia. De hecho, esto ha permitido que se mantenga elevada la aprobación presidencial. Estamos hablando de una medición que nos registra 57%, que es idéntica a la que teníamos hace 3 meses, pero que nos muestra una solidez de la aprobación genérica a la gestión presidencial, aunque con fuertes críticas a diversas áreas. Diría yo que las principales, donde hay un cuestionamiento, es en la materia de seguridad, donde la gente no está viendo grandes avances, al contrario, está viendo un crimen organizado que se mantiene incólume y una violencia que está ahí presente, y el tema de corrupción, que tampoco ve la población grandes avances al respecto. Eso sería, digamos, el panorama de lo gubernamental. Desde luego, cada vez más toma forma y toma peso el proceso de conformación de un esquema sucesorio, en el cual vemos que los dos principales bloques, el de Morena y aliados, y el de Va por México, o Frente Amplio por México, como queramos llamarle, están ya avanzando en los procesos de selección de candidatos. De hecho, tuvimos la oportunidad ya de tomar a los 6 aspirantes que estarán contendiendo por este cargo de coordinador para la defensa de la 4T, que de alguna manera será quien resulte el abanderado de Morena y aliados. Y pudimos detectar que entre ellos hay 2 figuras que están claramente presentes, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes estarían con posibilidades reales de poder obtener el triunfo. La medición que hicimos fue a población abierta, no tenemos idea de si las encuestas van a ser por algún mecanismo de filtro, algún tipo de distribución de muestras que incida de alguna manera en los resultados. Pero hablamos de 2 figuras que están claramente presentes y que pueden eventualmente disputar la representación. Del lado de la oposición, encontramos que son múltiples las figuras que están presentes. De hecho, incluimos en nuestra medición a muchas personas que aspiraban a poder participar y que ahora han estado bajándose de la opción de poder contender en este proceso en varias etapas que señala que es muy difícil de poder estimular a través de una encuesta. Lo que podemos tener más es una medición de cuánta presencia y cuánta opinión favorable expresa por parte de los ciudadanos hacia las figuras más relevantes en esta contienda, sin que nos está adelantando lo que puede ser el resultado del proceso interno del Frente Amplio por México, como se vaya a denominar. Ahí tenemos 3 figuras que destacan: Santiago Krill, Enrique de la Madrid, que son quienes ya venían desde atrás teniendo una presencia importante y un lugar destacado, y una figura que está emergiendo y que creció fuertemente, que todavía no tomamos todo lo que ha sido la ola de crecimiento que se ha dado en estos días, que es Xochitl Gálvez. Pues tendríamos ahí 3 figuras que además eventualmente podrían ser las 3 figuras que cerraran como la terna que se sometería a medición por encuestas y a votación en este procedimiento de elección interna o de listado de simpatizantes que va a construirse.
Ujú. Ricardo, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de Buenos conversar. Esto que nos comenta precisamente de los aspirantes y de quienes están levantando la mano en el proceso interno de la oposición, del frente opositor, porque bueno, la mano ya la tenían levantada del otro bando los integrantes de Morena, que ya están hasta recorriendo el país, ya sabemos quiénes son, las denominadas corcholatas y demás. Pero mientras tanto, mientras todo mundo está en campaña anticipada, pues el país sigue emproblemado. Y en el reporte precisamente de gobernabilidad vemos estos datos que ustedes levantaron en la encuesta. 70% de los mexicanos consideran que las organizaciones criminales han crecido y se han vuelto más violentas. Por ejemplo, en junio del año pasado ese porcentaje era del 49%. 53% de los participantes considera que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador debe cambiar. 49% desaprobó las acciones del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado. Es decir, hay una situación complicada a nivel nacional. Hablábamos hace un momento de la situación en La Laguna, que afortunadamente la incidencia delictiva es baja, pero si hablamos de la situación nacional, pues es evidente que hay una crisis de inseguridad pública que no se ha atendido como debe ser, y pareciera ser que a estas alturas el gobierno ya no va a haber un cambio de timón en ello, porque pues ya vemos a todo mundo concentrado en la sucesión presidencial. ¿Se estarán descuidando las acciones de gobierno en los próximos meses por poner toda la energía en el tema electoral cuando los datos nos muestran esta realidad tan adversa? A ver, yo diría que podemos ver esta desviación de la atención por parte de quienes nos gobiernan, de lo que sería el tema central de preocupación de la población, que es la seguridad, hacia asuntos como puede ser el proceso sucesorio, como el último capítulo de una serie de tomas de decisión en la cual la seguridad siempre ha sido soslayada. Desde el principio del sexenio encontramos un discurso que se resume en esa frase célebre de abrazos, no balazos, que nos han ido mostrando que no es una preocupación central del gobierno el combate o la erradicación de grupos de crimen organizado, que de alguna manera está en un dejar pasar, que va creando un clima de preocupación entre la población y una tensión creciente y eventos sumamente deleznables en diversas regiones del país, hoy unas, ayer otras, pero que finalmente van mostrando un mosaico en el cual la violencia está presente, el crimen organizado está actuando a sus anchas en muchos lugares. Hablan de 81% del territorio nacional. Yo creo que eso es por grandes manchas, que cuando uno puntualiza es mucho menos, pero son millones de mexicanos los que se ven sometidos a procesos de extorsión cotidiana, a la presencia de patrullajes por parte del crimen organizado, de retenes, de acciones criminales, de amenazas, incluso de intervención en procesos de decisión política, como permitiendo la imposición de presidentes municipales o erradicando policías que puedan ser contrarias a los intereses del crimen organizado, mediante la eliminación de sus elementos, las amenazas o simplemente la cooptación mediante los altísimos recursos con los que cuenta el crimen organizado. Desde luego que es una gran preocupación y desde luego que se ha soslayado. De hecho, ni siquiera estamos viendo que el tema central de los discursos de quienes van a poder suceder de uno y otro bando se estén centrando en el tema de seguridad. En mucho porque creo que es un tema en el cual no se tiene una clara solución, un claro entendimiento de por dónde abordarlo para efectivamente poder contener el crecimiento de este crimen organizado. Creo que será una tarea importantísima para el próximo gobierno, y que en la medida en que logre desahogarlo pueda tener mayor éxito y mayor capacidad de efectivamente gobernar, porque hoy día pues no es el gobierno federal, ni es el gobierno estatal, ni el municipal el que realmente esté ejerciendo la acción de gobierno en muchas comunidades de nuestro país. Ricardo, le saluda Arturo González, buenos días.
La incidencia delictiva, ¿qué tanto va a tener presencia y va a ser protagónica en la próxima elección? Considerando lo que pasó en Coahuila y Estado de México este año, el Estado de México, uno de los estados más inseguros del país, tiene un cambio de gobierno. En el caso de Coahuila, uno de los estados más seguros del país, se queda el partido gobernante. Obviamente las elecciones estatales no son las elecciones federales o presidenciales, pero quiero ver cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a los análisis que hacen de la incidencia que pudiera tener el número de delitos o la inseguridad en la próxima elección. A ver, digamos que vivimos dos niveles. Uh-huh. Aparentemente el discurso de los protagonistas, los que sean candidatos y los partidos, no se va a centrar necesariamente en el tema de seguridad. Entonces aparentemente no va a ser el tema decisorio, sino va a ser más una construcción de imágenes genéricas de quienes van a contender por uno u otro partido en que en su momento se irá definiendo. Pero esa es la superficie. En el fondo la decisión del ciudadano está muy influida por su estado de ánimo respecto a cómo se gobernó y su expectativa de cómo se podrá gobernar. Eso que se llama voto retrospectivo, voto prospectivo. Sí. El ciudadano va a tomar en cuenta mucho este clima de seguridad o inseguridad en el que viva y los eventos que vayan sucediendo y las condiciones en que esté viviendo. Y la seguridad será uno de los elementos, pero también lo será la corrupción, también lo será la capacidad efectiva de administrar los asuntos públicos y también lo será la economía, que ese será el factor que de alguna manera, aunque no estamos de plácemes por el crecimiento económico, después de la fuerte caída por la pandemia, se percibe un ánimo positivo en la población porque ya se recuperó el crecimiento, que es chiquito, pero hoy estamos creciendo. Entonces todos estos elementos se meten en la licuadora, el ciudadano va a elegir en función a este conjunto de elementos uh-huh. y a la empatía o no que logren los candidatos su decisión de voto. Uh-huh. Sí, el caso Coahuila fue muy llamativo, no solo por la fractura que pudo haber en Morena y sus aliados, uh-huh. sino por el hecho de que el nivel de seguridad que se vivía en el Estado permitió una continuidad que va a llegar a un siglo prácticamente ya uh-huh. por parte de un partido, y que a pesar del desgaste que puede sufrir a lo largo de muchos años, esto no se reflejó porque había elementos que sustentaban la posibilidad de que la gente tuviera una actitud positiva hacia quien gobernaba. Ricardo, yo tengo dos cuestiones que dentro del el resumen ejecutivo vi y que me parecen importantes comentar. Uno, este porcentaje de quienes piensan que el país va por rumbo correcto, que es el 42%, que es prácticamente el mismo de quienes consideran que va por el rumbo equivocado, que es el 40%. Entonces, esto refrenda el tema de la polarización. Pareciera que tenemos una soga tirándose de los lados por gente que no piensa lo mismo. ¿Cómo hacer para que, a pesar de que no haya concordancia en las opiniones, realmente recordáramos que lo que importa es el país y que hay que tirar hacia adelante? A ver, yo creo que en algún momento va a ser el tiempo de la moderación. Hemos vivido estos últimos años un proceso en el cual hay una sistemática descalificación y una actitud que supondría que se quiere erradicar a la contraparte por parte del gobierno federal, pero también de alguna manera por segmentos de oposición que responden a este clima de lo que hemos llamado polarización. Opinar que se va por rumbo correcto, rumbo equivocado, no expresaría necesariamente nada más allá de una visión distinta por parte de los ciudadanos, que es muy legítima y muy pertinente. Ahora, el problema es que se quiera gobernar erradicando y exterminando al otro, o por el contrario, que se pretenda sumar esfuerzos entre distintas fuerzas políticas para generar mecanismos que permitan una mayor gobernabilidad. Repito, en algún momento va a ser tiempo de los moderados. Los moderados lo que dirían es: para poder gobernar este país se requiere el concurso de todas las fuerzas políticas y se requiere el logro de entendimientos básicos sobre algunos aspectos de la política pública
que permitan llevar a buen puerto las acciones de las instancias gubernamentales, que evite la confrontación y el desgaste y permita que los esfuerzos se orienten a la solución del problema, sino al enfrentamiento entre las partes. Esto yo creo que en algún momento va a darse. ¿Cuándo? No estoy seguro, ojalá fuera lo más pronto posible. Ahorita, en el proceso electoral, vamos a ver un posicionamiento de cada cual en su terreno y desde su esquina del ring, porque finalmente es una disputa, una pelea en la cual cada voto cuesta y van a tirarse de guantazos unos a otros. Pero esto no tiene por qué ser el precedente de una actitud de disputa y de enfrentamiento. Puede haber tendido de puentes, debiera haber tendido de puentes, y habrá fuerzas políticas y grupos sociales que eventualmente puedan auspiciar la conformación de un clima de mayor tolerancia y de mayor integración de las distintas fuerzas para poder gobernar el país. Lo segundo que me llamó mucho la atención es esto que dice que las principales razones para aprobar al presidente han sido porque tiene buenas intenciones. Estamos a un suspiro de que termine este gobierno federal y todavía las buenas intenciones es un argumento importante para la aprobación del presidente, porque 37% los programas sociales benefician a mi familia y esto, con un 37% porque tiene buenas intenciones y un 21% porque programas sociales benefician a mi familia. De verdad, estamos así, digo, y lo voy a traslapar con este esfuerzo que se va a hacer para la Escuela de Ciudadanos que trae Juan Pablo Castañón y Max Kaiser. ¿Qué nos hace falta para dejar de lado esto de, bueno, es una persona que piensa en nosotros, tiene buenas intenciones y tal? ¿En qué momento nos vamos a hacer un pueblo pragmático? A ver, la forma de pensar y ver el mundo por parte de los seguidores de la opción de Morena suele ser muy distinta y muy distanciada de la forma de racionalidad pragmática que inunda más las filas opositoras y de quienes se mantiene una actitud relativamente neutra o independiente. La gente que sigue a Morena tiene una imagen muy ideológica, donde ve a su líder como la encarnación de un proyecto alterno a lo que se tuvo y alguien que puede iniciar un proceso de cambio donde debe erradicar a los malos del pasado y que su intención como tal es lo que de alguna manera los orienta, y la esperanza de que esto lleva finalmente a buen puerto los lleva no solo al respaldo al gobernante, sino incluso al respaldo electoral potencial a una reiteración de un gobierno de Morena. Es una forma de ver el mundo que es distinta a esta visión pragmática de la racionalidad política, en la cual lo que hace es un balance de lo que realmente se logró y no de lo que se intenta lograr, donde no se le crea la palabra, sino a la realidad, a la acción concreta. Son dos visiones del mundo y es parte del problema de confrontación, de diferenciación, pero también hay que pensar que detrás de esto hay una población más propensa a pensar que se le debe dar y se le debe otorgar por parte del gobierno mediante programas sociales o políticas públicas que lo favorezcan y le entreguen beneficios, es la lógica de que le permitan esforzarse y lograr por cuenta propia los beneficios que de alguna manera requiere para sí, para su familia y para los suyos. Bien. Son dos visiones del mundo de la vida que se están confrontando, por lo cual no es un asunto meramente de posicionamiento de personajes o de partidos políticos. Hablamos de ideologías que están confrontándose, que están diferenciándonos y que no necesariamente van en el esquema izquierda-derecha o liberal-conservador, van más hacia una lógica pro-estatista y
buenas intenciones versus una visión donde más la sociedad reclama que se le den los sustentos para que pueda hacer por sí misma. Son una visión del pueblo y la ciudadanía que tanto hemos visto como confrontación. Bien, pues ha sido un verdadero gusto tener al presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas, Ricardo de la Peña, con nosotros aquí en Contextos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos. Contextos. El programa